Hola, mi nombre es Antero Manuel Murillo Navarro, soy coordinador de IDI en CICAP y en esta ocasión estamos trabajando con el grupo operativo Pseudomonas Host, que a final de mes de agosto pues ya termina toda la parte del grupo operativo, toda la parte del hacer, por así decir, donde ya todos los objetivos tienen que quedar ya rematados y hechos, ¿no? Vamos a intentar explicar a través de este webinar en qué ha consistido este grupo operativo, pero lo vamos a centrar mucho en una de las partes, que es la parte sensorial de los quesos. El grupo operativo Pseudomonas Host está compuesto por Corsevilla, Sociedad Cooperativa y por CICAP, y está financiado por la Junta de Andalucía y los fondos europeos. El objetivo general del grupo operativo Pseudomonas Host ha sido la innovación digital y tecnológica en las queserías de leche de cabra para eliminar o disminuir mermas productivas y diseñar nuevos productos procedentes de la industria quesera. Con este objetivo, Pseudomonas Host va a abarcar no solamente a los miembros que componen el consorcio, como he dicho antes, que son CICAP y Corsevilla, sino que también va a dar una solución al resto de queserías, no solamente de Andalucía, sino a nivel europeo. Bueno, hoy en día la presencia de Pseudomonas supone un considerable problema a nivel económico y ambiental para el sector, pues la presencia en los quesos hace que no cumpla con los estándares de calidad fijados y los consumidores rechacen el producto en muchísimos casos. La Pseudomonas como tal no genera ningún problema de seguridad alimentaria, pero sí nos genera colores, olores en los quesos que, como he dicho antes, pues generan rechazo en el consumidor. Entonces, dentro de este grupo operativo, tener identificados los puntos de reservorio de Pseudomonas para saber dónde están, tenerlos controlados y su eliminación mediante el control, limpieza y desinfección nos va a llevar a una eliminación en la leche y, por tanto, no aparecerán en el producto final. A colación de esto, los objetivos de este grupo operativo han sido identificar los puntos reservorios de Pseudomonas en las diferentes etapas de producción y transformación de leche por formaciones de biofilm o por contaminación cruzada. Con esto nos vemos en la obligación de digitalizar los parámetros de temperatura, tiempo y pH en los procesos de limpieza y desinfección de los circuitos de leche, tanto en ganadería como en quesería. Hemos tenido que digitalizar en fábrica los parámetros y sensores no destructivos que controlan la evolución del proceso de curado, que eliminan o minimizan el riesgo de contaminación por Pseudomonas, bien controlando el pH, controlando los diferentes tiempos tanto de maduración como de fabricación, y a través de la fluorescencia poder identificar antes de que dé la cara en el queso qué quesos pueden tener ciertas Pseudomonas. Para ello hemos elaborado un protocolo con las pautas necesarias para el control y crecimiento de Pseudomonas en las etapas de producción, transporte y transformación de la leche. De esta manera, el objetivo número 5 sería elaborar, aplicando principios de economía circular, un nuevo producto quesero al mercado que disminuya los impactos ambientales mediante la transformación en otro producto de los quesos que están contaminados por Pseudomonas. En este webinar o en este vídeo vamos a intentar explicar dentro de las características sensoriales cómo se evalúa sensorialmente un queso y vamos a ver qué deficiencias nos van a ir aportando las Pseudomonas, tanto en la parte visual como en la parte organoléptica y en la parte de aroma. Las Pseudomonas, como he dicho antes, bueno, pues generan ciertos aromas, colores que extrañan el queso o que hacen que el queso sea extraño para el consumidor y nos generan defectos organolépticos, ¿no? Es decir, aparecen variaciones en el olor, en la textura de los alimentos, aparecen con un sabor extraño, el color es distinto de lo habitual, concretamente cuando tenemos Pseudomonas nos aparecen colores amarillos, anaranjados, azulientos, verdes, y que hacen que haya cambio en el producto que el consumidor evidentemente detesta y va a generar un rechazo por parte del consumidor. Entonces, antes de poder desde la industria liberar estos productos es necesario que realicemos unos controles sensoriales mediante análisis físico-químico y análisis microbiológico para comprobar que realmente el producto que ponemos en el mercado está libre de estas Pseudomonas. Entonces, de esta manera aseguramos una homogeneidad en los atributos sensoriales del queso que ponemos en el mercado. Pero para ello es necesario que dentro de la fábrica de elaboración de queso haya un panel de personas entrenados para que puedan decidir si el producto es acorde o no a las demandas y necesidades del consumidor. Entonces es necesario saber cuáles son los atributos sensoriales que definen cuál es el queso que ponemos en el mercado.
Para ello necesitamos pues, bueno, de todos los sentidos, necesitamos de la vista, necesitamos del olfato, necesitamos del gusto, necesitamos del tacto y también necesitamos incluso del oído, aunque en el caso de la Pseudomonas el oído pues, no va a participar tanto. En una cata de queso valoramos varios parámetros, tanto el aspecto externo como el interno, la textura, que vamos a valorar las características mecánicas y las características geométricas y las sensaciones olfato-gustativas, el olor, el aroma, el sabor, el gusto residual y la persistencia. Aquí los quesos que tienen Pseudomonas, bien es verdad que nos generan bastante ruido porque lo vemos una apariencia bastante sebosa al tacto y olores ligeramente amoniacales. Con el color, bueno, pues percibimos el color del queso, los colores amarillos, blancos, rojos se llevan pimentón o grisáceo y en el caso de las Pseudomonas pues veremos esos colores que hemos dicho antes, esos colores anaranjados, verdosos o azulientos. Es importante también en la percepción visual ver el formato del queso para conocerlo e identificarlo, así como la corteza, si está limpia, si está con moho, si está cerosa o incluso si existen dibujos de los moldes. También dentro de la presentación, pues diferentes formatos que tenemos, cada vez en el queso se está innovando más, se hacen formatos con forma de corazón, con forma de servilleta, en forma cuadrada y es necesario también que veamos si la característica de nuestro queso lleva la presencia o la ausencia de grietas en corteza, porque hay ciertos quesos que su característica es esta. El color en un queso de manera ordenada y ordinaria debe ser uniforme y más acentuado en el cerco próximo a la corteza, excepto en los quesos frescos, que en el corte, el corte es totalmente lineal porque no ha habido resecación del queso en la parte de la corteza. Dependiendo del tipo de leche, y esto bueno, lo comentamos dentro de este vídeo a modo de anécdota o a modo de seguimiento, porque el grupo de Pseudomonas va muy orientado hacia la leche de cabra y los quesos de cabra pues tienen que ser de color blanco, incluso los madurados tienden a tonos beige. También decir, a modo de anécdota, que los quesos de oveja bueno, pues tienen un color blanco o marfil y los de vaca pues presentan colores más intensos, desde el amarillo más pajizo hasta incluso unos tonos más anaranjados, pero recordamos que el de cabra pues suele ser de color blanco. Los ojos, que forman parte de los parámetros de textura del queso, no van a afectar a las Pseudomonas porque las Pseudomonas solamente van a aparecer en la corteza, en la parte exterior, pero en ciertos quesos hay ciertas bacterias, ciertos microorganismos, bien banales o no banales, que nos van a generar gas y este gas pues, va a hacer que aparezcan ojos dentro de los quesos. Pero como he dicho antes, la Pseudomonas, al ser aerobia, única y exclusivamente va a estar en la corteza y no va a formar parte de los ojos del queso, ¿vale? A la hora de hacer la valoración ya en la cata, por así decir, bueno, tenemos que ver las características visuales, que es lo que hemos explicado antes, y vamos a terminar con la masticación, que nos va a describir como otro parámetro, ¿vale? En la valoración de la superficie de los quesos tenemos que ver, bueno, pues si tenemos en el corte interior si hay agua, hay grasa, si hay abertura o grieta, si hay gránulo, si hay ojo, o incluso en quesos muy curados donde aparecen cristales. Dentro de la valoración táctil, en el interior del queso, lo vamos a ver bueno, pasando el dedo por la superficie y valoramos su rugosidad y humedad superficial, lo que nos va a dar pie de la edad del queso. Hay que decir que los quesos con Pseudomonas suelen ser quesos frescos, que es donde más aparecen en corteza. Los quesos muy curados, estas Pseudomonas, bueno, pues suelen desaparecer y no se aprecian visualmente estas Pseudomonas porque la propia maduración de la corteza y la falta de agua en la corteza durante la maduración hace que estas Pseudomonas desaparezcan. Es necesario a la hora de la masticación pues, poder valorar la elasticidad, la firmeza, la gomosidad, la friabilidad o la adherencia. La elasticidad es la capacidad de un cuerpo para recuperar su forma inicial, los quesos frescos suelen ser bastante elásticos, la firmeza es la resistencia de un cuerpo a la rotura, la gomosidad es la capacidad de un cuerpo de deformarse sin romperse, los quesos frescos también suelen ser bastante gomosos, y la friabilidad es la capacidad de un cuerpo a reducirse en trozos pequeños. Los quesos frescos también, sobre todo los prensados, suelen ser bastante friables. Y la adherencia es la capacidad de un cuerpo a pegarse. Los quesos frescos son muy poco adherentes. Es necesario también que hagamos una valoración geométrica de lo que sentimos en la boca cuando estamos masticando.
Es decir, el tamaño y la forma de las partículas a masticar, si tenemos granos, si tenemos cristales, y la sensación que vamos a tener puede ser arenosa, similar a una galleta o polvorón, harinosa, es decir, como si el queso necesita una harina de cereal, o incluso pastoso, una mezcla de agua y harina que suelen ser, bueno, pues en quesos de pasta blanda. Y otras características también es la solubilidad, que son quesos muy fundentes en boca, incluso la humedad, la capacidad de sentir el agua del queso. Los quesos frescos son muy solubles y son muy húmedos. Hay diferentes escalas para hacer tanto la elasticidad, desde nulo, la mantequilla por ejemplo no es nada elástica, hasta la salchicha Coster que es muy elástica, y ahí podemos marcar diferentes escalas, desde 1 a 7, 1 a 10, 1 a 20, en función de lo que desde la industria o nuestro consumidor pues nos vayan indicando. También la firmeza, pues también tenemos escalas. El queso fundido, por ejemplo, es cero o nada firme, y sin embargo la zanahoria es un producto muy firme. O la deformabilidad, ¿no? La facilidad que muestra en boca al morder para deformarse o estirarse antes de romperse. La salchicha es nada deformable y la yema de huevo cocida es muy deformable. Cuando la mordemos rápidamente se rompe y no recupera su estructura inicial. También, bueno, pues la adherencia, ¿no? Que es el trabajo necesario que hay que realizar con la lengua para despegar el producto de la cavidad bucal durante la degustación. Pegajoso, viscoso. Entonces la clara de huevo es nada adherente, se hacen muchos trozos pero no se nos pega en el cielo de la boca ni en el paladar, y el queso fundido es muy adherente. Otro parámetro a controlar es la friabilidad, que es la característica del producto a reducirse en trozos pequeños, desmenuzarse. Los quesos frescos suelen ser muy friables. La clara de huevo cocida es muy friable, se desmenuza en pequeños trozos muy rápido, y sin embargo un mantecado es todo lo contrario, es muy poco friable. Entonces, controlando, teniendo en mente estas escalas, podemos definir nuestros productos, bien, como he dicho antes, para control de calidad interno, bien por demanda de nuestros consumidores o clientes, o bien para ponerlo dentro de la ficha técnica de nuestro producto y así ver cuáles son las características sensoriales de nuestro queso. Es importante también conocer la rueda de familia y aromas, y la 2039 es la específica para productos lácteos, y vemos todas las familias de lácticos, vegetales, florales, afrutados, torrefactos, animales, especiados y los otros. De esta manera los tenemos todos focalizados y rápidamente a la hora de poder describirlos los vamos a conocer de una manera rápida. El olor, que lo podemos percibir acercando el queso a nuestra nariz, y vamos a percibir las sensaciones de intensidad media dependiendo del tipo de curación del queso. Aquí hemos tenido que tener en cuenta la intensidad, la calidad, la primera impresión y esa familia de olores que hemos visto antes, desde vegetales, lácticos, afrutados, florales, especiados, animales, torrefactos, olores agresivos, porque el queso en función de su maduración, en función del tipo de la leche, nos va a dar una gran familia de olores. Y el aroma, que es la propiedad organoléptica perceptible por vía retronasal durante la degustación. La diferencia entre el olor y el aroma está en que el olor es lo que percibimos por la nariz y el aroma es cuando expulsamos el aire por la nariz, lo que percibimos en vía retronasal. Para percibir el aroma necesitamos masticar la muestra y así de esta manera percibimos los aromas de más o menos intensidad, y sobre todo cuando se saliva el queso y se calienta la temperatura corporal de 36-37 grados, esos aromas van a desencadenarse y los vamos a percibir vía retronasal, cosa que en el olor no vamos a poder, porque aunque hayamos calentado el queso, pero nunca lo vamos a tener a esa temperatura de 35-36 grados, lo podremos tener una media de 20-22 y ciertos aromas que no vamos a despertar, por decirlo de alguna manera. Al igual que el color, el aroma, bueno, pues también depende del grado de madurez y se clasifica dentro de las mismas familias. En el sabor, bueno, pues tenemos los 5 sabores característicos en la lengua, el dulce, el salado, el umami y el amargo, que también tenemos que identificar en nuestro queso, y tenemos que identificar qué sabor tiene nuestro queso y qué intensidad tiene nuestro queso para poder transmitirlo, como hemos dicho antes, bien ficha técnica del producto, bien a nuestros clientes o consumidores, o bien a nivel interno dentro de la fábrica para poder describirlo. Los sabores, bueno, que creo que todos conocemos, son el salado, el ácido, el dulce, el amargo y el umami, que bueno, están muy relacionados con el gusto de la carne y que muchos de los quesos, sobre todo los muy madurados, tienen cierto sabor a umami. El sabor, bueno, pues también las sensaciones trigeminales que tenemos, pues desde el picor, la astringencia, el ardor, los quesos muy curados o quesos que llevan pimientas o pimentones, pues pueden ser quesos que tengan eso, pues un cierto picor y bueno, también pueden generar rechazo o incluso pueden generar de una manera agradable, pueden ser agradables al paladar en función del gusto de cada una de las personas.
Bueno, pues vamos a dar algunas pautas de análisis sensorial y vamos a definir algunas del vocabulario que se utiliza en análisis sensorial para poder transmitirlo. Bueno, el análisis sensorial es el examen de las propiedades organolépticas de un producto a través de los sentidos. Organoléctico es el adjetivo que califica una propiedad de un producto perceptible por los órganos de los sentidos. Ácido es el adjetivo que califica el sabor elemental provocado por soluciones acuosas diluidas de la mayor parte de los cuerpos ácidos. Los quesos, la leche, tienen ácidos grasos, pero también en la leche hay lactosa que se transforma en ácido láctico y que juega un papel muy importante en la maduración de los quesos. Ciertos quesos semicurados pues, bueno, pueden tener un cierto perfil ácido y por eso se describe dentro del vocabulario. Astringente, que califica la sensación compleja que resulta de la contracción de la superficie de las mucosas de la boca producida por los taninos del caqui o la endrina. De una manera sería lo más, pero ciertos quesos también con cierta maduración tienen una capacidad de astringencia que nos puede resultar agradable o desagradable dependiendo de eso, del tipo de queso, y lo que sí hace es que nos seca la lengua, por decirlo de alguna manera. Sápido, bueno, pues define a un producto que tiene sabor. Insípido, que no tiene sabor. Ardiente o picante, bueno, lo hemos visto antes, que la sensación de recalentamiento de la cavidad bucal, por ejemplo, la pimienta. E irritante o picante en nariz, que provoca la sensación de irritación de las mucosas bucal y nasal. Por ejemplo, cuando tomamos un vinagre pues es bastante irritante, y hay ciertos quesos que se considera una característica que tengan esa capacidad de irritar o de picar en nariz. A la hora de rellenar una ficha de cata, pues bueno, desde el aspecto exterior, el aspecto interior, la persistencia, el tamaño, la cantidad de gotas, de ojos, de aberturas, de grietas, con una ficha y con un acuerdo que se haya llegado en todas las partes o en todos los miembros del comité de cata o del panel de cata de la industria, para que todos definan de la misma manera. Para esto es necesario, bueno, pues hacer un cierto entrenamiento y que todo el mundo, a la hora de ver las gotas, decidan si hay o no hay, cuál es la cantidad que hay y cómo las definimos. Al igual que el olor. En el olor, bueno, pues lo que hemos visto en la rueda de olores, en la AIR 2039, vemos el láctico, el animal, el afrutado, el vegetal, el floral, el torrefacto, el especiado y otros, y tenemos que ver dentro de ese panel de cata cómo definimos la intensidad, poca, media o elevada, y para ello tenemos que, como he dicho antes, tener muchísimo entrenamiento. Igual, bueno, pues con las características mecánicas, geométricas o incluso con la solubilidad, con la impresión de humedad o con otra que queramos definir específica de nuestro queso. Dentro de los aromas, pues igual hemos visto que el aroma es la percepción, una vez masticado, lo que expulsamos, el aire que expulsamos por la nariz, pues igual tenemos que definir la intensidad, igual con los sabores, igual con las sensaciones irritantes. Todo esto lleva de mucho entrenamiento y de que todas las personas que catan los quesos tengan la misma percepción. Con este webinar, el grupo operativo Pseudomonas Host pretende explicar un poco de las características sensoriales de los quesos, de lo que las pseudomonas pueden aportar. Las pseudomonas, sobre todo, vistosamente dan colores y organolépticamente dan ciertos olores a amoníaco, porque afectan mucho a la parte proteína, incluso a jabón, porque también tienen una parte que afecta a la grasa, y de esta manera podemos hacer un balance organoléptico de nuestros quesos, y el panel de cata de la industria puede rápidamente identificar los quesos con pseudomonas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.